Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. Con motivo del Día Internacional del Libro, hoy hablaremos de la obra ¿Para qué leer? Fomentar la lectura en jóvenes y adolescentes. Para ello, tenemos como invitado a su autor, Paulo Cosín Fernández, quien es director editorial y propietario de Ediciones Morata. Y antes de darle la palabra, permítanme decirles que su experiencia profesional en el sector comenzó en el grupo SM como responsable de marketing de publicaciones escolares y posteriormente en Oxford University Press, donde estuvo a cargo de las labores de marketing de literatura infantil y juvenil en asociación con el Grupo Planeta. Paulo Cosín es vocal y tesorero de la Junta Directiva de la Federación de Gremios de Editores de España y de la Asociación de Editores de Madrid, de la que es vicepresidente, y ha sido coordinador de la Comisión de Pequeñas Editoriales y representante de los editores en la Comisión de la Feria del Libro, así como miembro de la comisión organizadora de la Feria Internacional Liber. Asimismo, Paulo Cosín imparte talleres de fomento a la lectura, es autor de varios artículos en revistas especializadas del sector y es autor de los libros La emoción de leer, Leer las emociones de 2022 y del libro ¿Para qué leer? Fomentar la lectura en jóvenes y adolescentes del año pasado, 2023, del cual hablaremos el día de hoy. Paulo, muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros por esta invitación, por el propósito de dar difusión a la importancia de la lectura, que para mí es una vocación. Quería insistir en que los currículos son los currículos, pero como me decías, Anselmo, que tu programa lo siguen muchos profesores, lo que yo quiero insistir es que mi vida y mi vocación y todo lo que hago es para poder ayudar, contribuir a lo que considero para mí la labor más importante en esta sociedad, la profesión más importante, que es la del profesor, que es el que está realmente a pie de obra, que es el que está trabajando cada día y que necesita muchos apoyos. Entonces, todo lo que yo hago está orientado para poder ayudarles a ellos desde el conocimiento de muchos que también han estado ahí. Sí, suscribo lo que dices, Paulo, y pues vamos a iniciar para que el público que nos va a ver y escuchar, en especial los docentes, puedan motivarse y vayan a leer este libro del cual vamos a empezar a hablar. Eh, Paulo, tu libro consta de 6 capítulos, todos ellos muy bien redactados y con un estilo que atrapa. Quiero iniciar este diálogo con la pregunta, ¿para qué leer? Y sobre todo, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los jóvenes para desarrollar hábitos de lectura y cómo podrían superarlos? Claro. Pues ambas preguntas están relacionadas y las relacionaremos en la respuesta, porque cuando yo suelo preguntar a los chicos, a todo el mundo que me encuentra a mi alrededor, ¿para qué lees? Y a ver qué respuestas dan. Y a veces me encuentro con padres e hijos, la madre, y entonces yo hago el siguiente ejercicio. Recomiendo hacerlo a todos los profesores que les digan a sus alumnos que también lo hagan y ellos lo practican. ¿Para qué lees? Veremos que la madre dice, ah, pues yo leo por entretenimiento, la evasión, porque lo que aprendo. Bien, si yo cojo esos para qué, esas motivaciones que tiene aquella persona que le encanta leer, que le fascina leer, y yo le pregunto, y cuando tú le comentas esto a tus hijos que no les gusta leer, ¿les consigues convencer? ¿A ti te ha sucedido esto? Tú dices con lo que a ti te gusta leer, seguro, Anselmo, lo has No. intentado y de resulta que te encuentras con una cara que te miran, va, pues que no me convences, no me convences. Porque realmente el para qué que nosotros tenemos no va a coincidir con su propio interés. Entonces, el reto más importante, puesto que es que no, es conectar con realmente las motivaciones que ellos puedan tener. Porque resulta que la lectura más requiere. Yo que leo para entretenerme.
Pues la respuesta suele ser, pues yo para entretenerme me voy con mis amigos, ¿verdad? Y me voy a entretener, me lo voy a pasar muy bien. La oferta de entretenimiento es muy amplia. Entonces, si nos fijamos un poco y ahora miramos a qué sucede con la publicidad, con lo que vemos en las librerías, con lo que nos vamos contando, veremos que hay un denominador común, el entretenimiento. Bien, yo me entretengo mucho leyendo, igual que me entretengo viendo una película. Pero yo no voy a intentar convencer a nadie diciéndole que se lo va a pasar fenomenal. No, por ahí no voy a ir. Voy a ir por otros para qué. Y voy a adelantar una cosa que la suelo contar un poco más adelante en las entrevistas, y es el para qué que nunca aparece. Yo creo que nadie me cuenta los leo para los demás. Nadie lo pone. En cambio, cuando lo menciono, es una motivación, leer para otro. Eso es una motivación. Bueno, pues cuando la comento digo, ah, pues qué buena idea. Bueno, pues, ¿qué sucedería si le dijéramos a los alumnos de 16 años, vas a leer a los alumnos de 8 y hacemos hacer más? Pues tanto el de 8 como el de 15. Porque cuando uno lee para otro, resulta que se está dando cuenta de que suceden, hay cosas que le gustan. Esa es una buena motivación para leer. Pero nos encontramos, una de las barreras, Anselmo. Esta está muy en mente de los profesores. De hecho, una vez me sucedió. Estaba yo con mis libros en una caseta de la Feria del Libro de Madrid. Ahí pasan 3 millones de personas. Bien. Y entonces aparece una profesora de literatura, con una cara que me miraba, decía, ay, pero ¿cómo voy a yo a fomentar la lectura? ¿Cómo les voy a decir que les guste leer si no comprenden lo que leen? Claro, miramos los indicadores PISA y vamos viendo la comprensión lectora, cómo baja. Y entonces vemos las noticias, todo lo que sucede, los gobiernos, la caída de comprensión lectora y es debido a las máquinas. ¿Verdad que sí que sucede eso? Entonces decimos, ay, Dios mío, tengo que trabajar la comprensión lectora. Entonces nos enfocamos a la comprensión. ¿Qué le dije yo a esta profesora? Pues le hice esta pregunta. Dice, en su clase sus alumnos hablan. ¿Y qué me dijo? Me puso una cara de extrañada. Digo, pero a ver, si no dialogas, si no creas un ambiente de diálogo, cuando tú dialogas, salen palabras, salen términos, me expreso y estás trabajando la comprensión lectora, ¿verdad que sí? Entonces, a veces queremos construir la comprensión directamente a través de la lectura y de la escritura y no hemos trabajado el habla. En clase no se habla, ¿verdad que sí? Bueno, pues eso es otra idea innovadora que parece que estoy diciendo algo nuevo, pero es algo que todos sabemos, ¿verdad, Anselmo? No estoy diciendo, hasta ahora no he dicho nada que no sepamos y así vamos a terminar toda la entrevista. Bien, entonces, trabajemos más la motivación que la comprensión. Es decir, trabajemos el para qué, porque si a un alumno le apetece leer, la comprensión no será la barrera principal, ¿verdad? Pues esas son un poco las ideas que yo entiendo de las barreras de las que nos enfrentamos fundamentalmente en esta primera pregunta, tal y como yo lo veo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Pablo. De hecho, lo comentas muy bien en tu libro, que el acto de leer no es un acto solamente individual, sino que es social. Leemos para otros. Y Pablo, tienes en tu libro, bueno, yo lo tengo en Kindle, tienes una cita de Aristóteles que dice, la excelencia no es un acto, sino un hábito, infiriendo que detrás de algo significativo, tú comentas algo, la palabra grande, algo grande, hay muchas horas de práctica deliberada. En ese sentido, te quiero preguntar, ¿qué importancia tiene o tienen los modelos en la conducta lectora? Es decir, esos modelos que queremos nosotros emular. Claro, es muy importante el hábito, claro que sí. Yo suelo poner un gráfico en donde hay una ilustración, más o menos es una persona que está escalando y está llegando a la cima y tiene la motivación por llegar a la cima. Pero a veces, cuando la motivación falta, es decir, cuando no estamos cansados, cuando ya la motivación no puede con nosotros, entonces el hábito es el que te hace seguir. Entonces, en los talleres que yo imparto y cuando trabajo con un centro más a medio plazo, la primera fase es motivadora. Vamos a motivar.
Y la siguiente es el hábito. Ambas cosas son necesarias. Y el hábito, yo solo, hablando de las 10.000 horas que habla de Gladwell para ser experto en algo, yo les hago las siguientes preguntas siempre. Dice, ¿quién de los que están aquí hace algún deporte? Y es habitual, pues unos juegan al fútbol, otros juegan... Bueno, es habitual que a esas edades se haga deporte. Y bueno, ¿y cuánto practicáis? Y suelen ser 2 días o 3 días a la semana. Bueno, pues y les digo, ¿sabéis a lo que se llama lector en los estudios de hábito de lectura? El que lee una vez al trimestre. Entonces, si ya desde el punto de vista de lo que conceptualmente llamamos lector, estamos pensando que el lector es el que lee una vez al trimestre, madre mía, qué ambiciosos somos. No, la lectura debe formar parte de nuestra vida, debe estar ahí todo el día, porque si tú lees una vez al trimestre, el día que vas a leer, yo les digo, si tú tienes una lesión y dejas de hacer un deporte, si tienes esa lesión y de repente tienes que recuperar, a mí me gusta mucho hacer deporte, y cuando tienes una lesión, el volver a empezar cuesta. En cambio, si lo haces todos los días, salgo a correr, pues ya ni te lo piensas. Pues la lectura tiene que convertirse en eso, tiene que convertirse en ese hábito. Entonces, las influencias en casa, en el contexto escolar, son muy importantes, pero a veces se le da tanta importancia que yo escuchaba ahora de una experta, leía esta mañana justamente. No, pues lo que tiene que hacerse es que haya libros en casa y el que no lo tiene, ¿qué? Claro, es que de repente yo también sé pintar un mundo perfecto. Eso lo hacemos todos. Pues tiene que haber un montón de libros en casa, que papá y mamá lean, que el abuelito le cuente historias, que yo le lea por las noches. Todo eso sucede. Si no lo tienes, ¿qué pasa? Una pregunta. Dos, si ya no lo has tenido y tienes 15 años y no te gusta leer, ¿qué pasa? Por tanto, esos modelos de referencia son importantes, pero desgraciadamente no los vamos a tener siempre y a veces los tenemos y tampoco son suficientes. Por eso, para mí, es vital la figura del bibliotecario escolar bien apoyado, que haga de enlace con todo el profesorado, con el equipo docente, con el equipo directivo, con las familias. Y ahí es donde yo digo que tienen que apostarlo los gobiernos, a bibliotecario escolar. Sí, así es. Y también yo añadiría que la obligación que tenemos como docentes de siempre traer un par de libros bajo el brazo que le dé curiosidad a los alumnos de cualquier nivel educativo que está Sí, leyendo un maestro. Y bueno, no quiere decir que con esto ya va a leer, pero por lo menos se va habituando que tener un libro bajo el brazo o acompañando al docente o a los papás siempre sí, sí motivará seguramente a esto. Eh, Pablo, en tu libro señalas 3 grupos de lectores: lectores frecuentes, lectores habituales, lectores ocasionales y los no lectores. Ya nos comentaste más o menos cuánto debemos de leer para caer en ese grupo. Te quería preguntar, ¿qué recomendarías a los padres para motivar a sus hijos, ya sean de chavales o ya jóvenes, a leer? O si lo sí, prefieres, ¿cómo pueden los padres crear un ambiente que fomente la lectura en sus hijos? sí. Pues eh, la respuesta va a venir orientada con los comentarios que ya hemos hecho previos. Es importante, que además creo que todo padre y toda madre querrá saber, y dice, ¿cuáles son las inquietudes de mi hijo? Conocer a nuestros hijos nos ayuda también a conocernos a nosotros mismos y es quizás la labor más bonita de ser padre. Digo yo ser padre porque yo soy padre, pero de ser madre, porque sí. O incluso de ser profesor, conocer las inquietudes de las personas. Mira, tengo aquí un libro que he publicado hace poco, que es este, ¿vale? Investigación basada en las artes, investigación educativa basada en las artes. Claro, lo tengo todo marcado, ya veis. Vale. ¿Por qué? Lo revisé, estuve en la traducción, pues lo que hace este editor. Pues resulta que, claro, dice, nosotros somos como seres humanos en tanto que nos expresamos. Si no nos expresamos, pues estamos como si estuviéramos en coma, pero nos expresamos. Y nos expresamos a través del arte. Eso es algo que hacemos los seres humanos. Las máquinas no lo hacen así. Expresamos nuestras emociones, expresamos lo que sentimos, desarrollamos nuestro pensamiento. ¿Y cómo hacemos todo esto?
Pues desde una pintura, desde un diálogo, una escritura, un juego, caminando, hablando. Tenemos miles de maneras con la música, cantando, jugando. Todas son las expresiones. Bien, todas esas formas de expresión donde el diálogo es la más importante para mí, todas esas maneras, si nosotros las tenemos y las compartimos con nuestros hijos, vamos conociéndolos. Siguiente fase. Primero, conocer a nuestros hijos y sus inquietudes. Y ya sabemos cómo. Segunda fase. Si ya conoces tus inquietudes y eres lector, pues dirás, ah, pues mira, relacionado con esto, a mí me pasó el otro día, o leí aquello, o he visto una película. Generas un diálogo sobre esa inquietud. Si eres lector, realmente irás vinculándolo a que todo lo que a ti te ha pasado y todas tus inquietudes, por lo general, van a venir. Si lees todos los días vas a tener algo que contar, seguro. Y vendrán de los libros. Estamos vinculando inquietudes, vamos conociendo a nuestros hijos, hablamos y dialogamos con nuestros hijos y vinculamos todo eso con los libros. Eso parece fácil contado así, pero cuando lo tienes integrado en tu vida, funciona. Ujú. Paulo, en tu libro también comentas de los multiplicadores de lectura. Yo me quedé fijo con tres: oportunidad, motivación y práctica deliberada. Pensando en ello, te quiero preguntar, como especialista en este sector, ¿qué tipo de libros o géneros literarios son más atractivos para los jóvenes de ahora? Sí. Yo podría recurrir a un estudio de los que he leído muchísimos y, por ejemplo, van apareciendo pues como el cómic, la novela gráfica, el manga, también poesía. O sea, hay muchísimos géneros literarios y todos gustan. Y gustan a muchos. La novela romántica juvenil está también, la novela negra, el terror, el true crime. Es decir, entonces, lo interesante es que la oferta editorial es tan amplia, que cuando a veces dices, levanta la mano un padre, un profesor, un tío, ah, es que a mí me gustó mucho este libro y entonces yo estoy recomendándole este a mi sobrino, a mi hijo y tal. Yo, sí, a ti te gustó, pero a lo mejor a él no. Entonces, igual sucede. Otro mito. Claro, si le engancha a uno ya va a ser lector para siempre. Pues o no, no tiene por qué, puede ser o puede no ser. Entonces, lo importante es el hábito, que tenemos una oferta muy amplia, y luego hay otra cosa que también descubrí. Cuando alguien ha comprado un libro, dice, pues me lo tengo que leer, porque me he gastado unos pesitos. Y digo, ya, la responsabilidad de esos pesitos, dice, pues lo tengo que leer. Olvidémonos de comprar libros, vayamos a una biblioteca. La biblioteca, pues hay alguien responsable de bibliotecas, no debe tener solo lo que más se vende o lo que más se lee, debe ser amplio. Y un buen bibliotecario, un buen mediador de lectura, es aquel que conecta esas inquietudes de las que hablábamos con, ah, déjame que yo voy a buscarte algo para tal y te lo voy a traer a la biblioteca. Y entonces, si te llevas un libro de la biblioteca y no te gusta, lo devuelves y tomas otro, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de que tenemos una oferta muy amplia y hay para todos los gustos. Podemos coger un estudio y decir, les gusta más esto, pero como profesores no tomemos eso como norma, porque puede encontrarse ese chico que a lo mejor eso no le gusta y le gusta la filosofía, ¿eh? Que ahora está tirando mucho, por cierto. Sí, Paulo, en esto como estás comentando sobre esta variedad de ofertas, hace por lo menos 2 décadas hubo muchos programas y mucho debate sobre de que venía el libro electrónico, que iba prácticamente a sustituir al libro impreso. En este 2024, y con base en tu experiencia en este sector, ¿sucedió así o al contrario? ¿Cuáles son esas oportunidades que encontró la tecnología en el sector editorial? Claro, pues es muy interesante, Anselmo, esto que dices, porque yo, claro, he vivido el desarrollo y la introducción del libro electrónico y yo nunca pensé que fuera a evolucionar. Hasta pasaban cifras, en Estados Unidos ya está en tal porcentaje y la curva. Y dije, no, eso no va a suceder. Pero claro, yo conozco la psicología de la lectura,
De hecho, a mí me sucedía que cuando había momentos donde los libros era difícilmente llegaban a Latinoamérica, desde España, libros de la editorial Morata, yo veía que sí se vendían en formato electrónico, pero cuando les preguntaba, porque tenía ocasión a las personas que leían esos libros, yo lo leo en formato electrónico porque no lo tengo disponible, pero si lo tuviera en papel, lo preferiría en papel. Entonces, en cuanto al libro electrónico, libro en papel, rotundamente hay una preferencia por el libro en papel. Eso no hay duda. ¿Vale? Entonces, eso ya no es discutible. Hay personas que le gusta el libro electrónico y hay personas que le gusta el libro en papel. Pero ha sucedido lo siguiente. Eh, por un lado, vamos viendo en análisis de lectura que cada vez se leen fragmentos más cortos. El siguiente salto está siendo el audiolibro. ¿Mm? Entonces, hay personas que se están enganchando al audiolibro. Bien, el siguiente paso está el podcast. Mm. Eh, lo que yo creo es que la tecnología hay que aprovecharla toda al máximo. Y lo que yo he hecho, por ejemplo, yo tengo un libro, he hecho conferencias, voy a dar talleres y de repente he dicho, bueno, pues voy a iniciar un programa de podcast, porque a los jóvenes les gusta mucho el podcast y porque los profesores muchas veces pues no van a tener tiempo para leerse mi libro. Entonces, de camino a la escuela, a la salida o en algún momento, escucharme 10 minutos donde yo les doy unas recomendaciones sobre fomento de lectura y la importancia de la lectura, pues quizás va a ser más fácil. De tal manera que con esta semana del libro, yo he abierto el programa Leer te da más y he sacado el primer episodio que se llama Jóvenes, Publicidad y Lectura. La semana que viene habrá otro de comprensión lectora, otro que hablará de esperanza, otro que hablará de propósito, otro que hablará de emociones, de justicia. Es decir, estoy hablando de conceptos relacionándolos con la lectura, pero de una manera amable a través del audio. Porque la tecnología nos ha dado un gran bólido. Un bólido que nos permite la hiperconectividad. Podemos estar conectados en cualquier momento a un montón de información, disponibilidad de libros, todo. Pero a la vez nos ha dado la hipermedia. Es decir, que podemos tener el libro en papel, libro en ebook, vídeos, conferencias, fotografía, ilustraciones, podcast, audiolibro. Todo eso lo tenemos. Eso es un gran bólido. Pero ese gran bólido necesita gasolina, necesita saber conducir y necesita saber a dónde quieres ir. El profesor es el que está ahí y es el que tiene que darle la gasolina, tiene que enseñarles a conducir y tiene que ayudarles a que sepan hacia dónde quieren ir. Porque si no, esa tecnología lo único que va a hacer es lo que podría pasar si cogemos ese bólido, si tomamos el bólido y no sabemos a dónde queremos ir, o a lo mejor sí, pero no sabemos conducir, que seguramente nos mataremos con ese bólido, tendremos un accidente. Pues ahí he puesto los pros y los contras de la tecnología. Otro día podemos hablar de la inteligencia artificial, que también da para mucho. Sí, claro. Y qué interesante esto que nos comentas. Y Paulo, ayúdanos a comprender de un modo cierta paradoja. ¿Cómo existe actualmente una gran diversidad, gracias a la tecnología, de, digamos, ofertas editoriales para todos los públicos? Se ha multiplicado, como tú bien decías, en podcast, está en audiolibros. Y lo paradójico de esto, corrígeme si me equivoco, leí unas cifras de España y de México y cada vez se lee menos. Mm. ¿Cómo entender esa paradoja que habiendo tanta oferta editorial, tantos títulos de todos los géneros, hay poco índices de Sí, lectura en ambos países? claro. Volvemos, claro, yo escribí el libro porque estoy ya, cuando me has presentado, ha quedado claro que estoy muy metido dentro del sector. Pero estoy en la Federación de Editores de España y en esa junta directiva pues están Random House Mondadori, Planeta. Es decir, conozco el sector, conozco todo lo que se está haciendo y cuáles son las inquietudes. Eh, También estoy en las ferias del libro, entonces veo lo que sucede. Luego tengo los libros de educación, los libros de psicología, que me están diciendo, ay, los adolescentes, lo que les está sucediendo, las tasas de ideación suicida. Entonces, claro, al final tengo un panorama del mundo del libro
del mundo social, del mundo psicológico, del mundo educativo, y digo, ay señor, que parece que yo soy el único que sabe lo que está sucediendo y veo que el puente está tirando más hacia el entretenimiento y la evasión. Y claro, es que leer es mucho más. Entonces, escribí el libro, ¿para qué leer? Precisamente por eso, porque cuando uno ve a los políticos peleándose y van presumiendo de eruditos, yo no voy a leer para ser como esas personas. Las referencias, los modelos de los que hablábamos antes, Anselmo, son modelos que realmente no atraen para leer. O sea, yo no quiero ser un vanidoso, no quiero leer para ser un vanidoso, yo no quiero eso. Yo no quiero leer para ser un político con maldad o que solo piensa en su poder o en su posición. Yo quiero ser una persona donde encuentre mi identidad, quiero ser diferente, quiero tener mi grupo, quiero pasarlo bien, quiero conocer el sentido de mi vida, quiero saber en qué consisten mis emociones. Claro, si conectáramos la lectura con eso, que esas inquietudes sí las tiene un adolescente, sí las tiene un adolescente, si conectamos las inquietudes con eso, entonces sí conseguiremos lectores. Pero todas las pautas que se van dando no van por ahí, no van por ahí. Entonces, vamos a hacer talleres de formación de lectura. Pues que vaya el escritor tal para hablar de su libro. Pues va a hablar de su libro. Yo no hablo de mi libro. En mi libro cuento cosas, pero me acuerdo que me decía una alumna en una, levanta la mano, y yo, ¿qué? ¿Cuál es qué pregunta? Dice, tú nos has querido manipular también, porque les hablaba de la influencia de la publicidad, ¿no? Eso aparece muy bien en el podcast que ya está disponible. Y entonces le digo, sí, pero hay una diferencia. ¿Qué gano yo? Ah, pues a lo mejor que vendes tu libro. Digo, sí, a ver, ¿cuántos profesores hay? De 300 que había los 3 profesores coordinando y la bibliotecaria, que yo les había regalado mi libro. Ah, digo, ¿qué gano yo? ¿Quién gana aquí con lo que yo cuento? Entonces se dieron cuenta que los que ganaban eran ellos. Y les dije, pero no ganáis solo vosotros. ¿Sabéis lo que gano yo? Y les hablé del concepto de altruismo que dice Cervantes, que en cuestiones de cultura y de saber, solo se gana lo que se da y solo se pierde lo que se guarda. Y yo estoy dando esto porque creo que a vosotros os va a ayudar. Y ahí es donde yo gano. Y entonces entendieron la importancia de la lectura. Pero claro, si lo que van es los escritores a hablar de su libro, que está muy bien como experiencia, pero lo que van es a vender su libro, pues realmente no es una actividad de fomento de lectura. No es una actividad de fomento de lectura. Es una actividad de lo bonito que es un libro que ha escrito un autor y su experiencia, que eso es, en sí sí vale, pero no, para mí no es suficiente. Sí, muy cierto. Pablo, antes de formularte la última pregunta y para que el público que nos va a ver y nos va a escuchar, ¿podrías compartir con nosotros la oferta editorial de Ediciones Morata, temas, colecciones, donde podemos Sí, conocer? sí. Mira, en México tengo un distribuidor que se llama Colofón, ¿no? Que ahí tiene casi todo el fondo de la editorial Morata. Y la editorial Morata, el concepto que tiene es que hay que conocer primero la sociedad. Para eso tenemos libros de sociología, muy importantes, de antropología. Es muy importante la investigación. Entonces hay un catálogo muy amplio de investigación educativa, porque en este libro que hablaba antes de investigación educativa basada en las artes, habla de un concepto que se llama artistry, que el profesor es artista, es research, es investigador, ¿vale? Y también utiliza el arte para la escritura. Tiene que enseñar, teaching, tiene que ser arte y tiene que ser investigador. Las 3 áreas son fundamentales. Por eso tenemos un gran catálogo de investigación cualitativa, de pedagogía infantil, de todas las didácticas. Todo eso hay más de 200 títulos. Y de psicología, pero una psicología que tiene un enfoque que no es cognitivo-conductual, sino que va más a un enfoque social. Ese es el catálogo. Y publicamos 20 títulos al año, o sea que hay un catálogo muy amplio que yo recomiendo mucho. Qué bien, le voy a, ojalá y puedas compartirnos la liga para Sí, añadirla a este video cuando terminemos. Y sí, Pablo, finalmente te comento que suelo hacer una pregunta en negativo porque he comprobado que se retiene más que cuando la formulo en positivo. De, así. uno, de una u otra forma ya has respondido a esta pregunta, pero para que se nos afiance mejor.
¿Qué repercusiones tiene la falta de lectura para las personas? Mm, Y Pues sobre todo, es ¿qué una... consecuencias para la sociedad? ah, sí, fantástico. Yo suelo citar una cita de Hannah Arendt que más o menos decía así. Dice, si realmente nos preocupa el mundo, nos preocupa hasta el mundo, hasta el punto de que queremos salvarlo de la situación que tenemos. Podríamos ahora mismo contextualizarlo, la situación de las guerras, la situación medioambiental, de injusticia social. Si realmente nos preocupa el mundo y si realmente queremos cambiarlo, solamente va a haber unas personas que lo van a cambiar y no seremos nosotros. Será la generación que venga. ¿Por qué yo me centro en los jóvenes? Porque esa es la generación que venga. Y esta es la generación que nosotros tenemos que ser capaces, es nuestra responsabilidad, darles un legado. Y es que haya un compromiso por una sociedad lectora, no solamente en la escuela. O sea, muchas veces, el otro día estaba en la Semana de Educación en IFEMA, Madrid, y claro, todas las universidades vas a salir con el título de ingeniero, el título de tal. Y yo les preguntaba, ¿qué mejor título, además de ese, que el de ser lector? Pero no un lector ocasional, sino un lector comprometido, tal y como yo hablo en mis libros de Para qué leer y la emoción de leer. Un lector con ese propósito, porque con ese propósito, y podremos hablar más adelante, y aparece algo en los libros, es como uno realmente va a encontrar ese bienestar social, personal que busca. Así que el no tenerlo significa que el mundo va a derivar hacia donde va y que la única manera que tenemos de recuperar si realmente amamos el mundo es fomentando la lectura en los jóvenes y en los adolescentes. Y muy cierto, como tú comentas en tu libro, leer nos hace humanos. Por último, Paulo, una reflexión que quieras compartir con nosotros en este día muy importante en el mundo, que es el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. Pues mira, ¿sabes? Te comentaba antes que todos los años, por el Día del Libro, voy a una biblioteca, la Biblioteca León Tolstoy, que está aquí cerquita, la biblioteca de donde yo vivo, y yo leo un fragmento del Quijote. ¿Mm? En este fragmento es cuando le conceden una ínsula a Sancho. Y entonces Don Quijote le da un consejo. Para ser buen gobernador, debes tener sabiduría, debes tener justicia y debes tener humildad. Estas tres pilares son los tres pilares que desde hace muchísimo tiempo conducen mi vida y gobierno mi vida siguiendo la recomendación de Don Quijote. Al menos soy gobernador de mi ínsula, que soy yo mismo, y trato de que con la justicia, la humildad y la sabiduría que voy alcanzando día a día, pues espero poder gobernar mi vida y ayudar a los demás. Qué sugerente reflexión. Gracias, Paulo. Solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con Paulo Cosín Fernández, director editorial y propietario de Ediciones Morata y miembro de la comisión organizadora de la Feria Internacional LIBER. Por supuesto, no pueden perderse la lectura de ¿Para qué leer? Fomentar la lectura en jóvenes y adolescentes, no solo porque en él encontrarán valiosas sugerencias de estrategias para fomentar la lectura, gracias Pablo, sino también para fomentar la lectura en la escuela y la familia, y en verdad no se pueden perder este libro y el otro de Pablo, porque van a encontrar ahí herramientas y estrategias valiosas, sino porque en verdad es un placer leer este libro de Pablo. No se lo pueden Muchísimas perder. gracias. Pablo, una Muchísimas vez gracias. gracias y hasta la próxima. Nada, Seguimos. encantado y cuando quieras, ya sabes dónde estoy, a tu disposición. Adiós. Gracias y feliz día del libro, Pablo. Igualmente, muchísimas gracias a ti. Hasta la Hasta próxima. luego.